Las 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias. Es tardísimo, profesor, ya lo sé. 7 preguntas y media para empezar la mañana, la primera de las cuales es... ¿Podemos dar por hecha la intervención de Trump en Cuba? La segunda. ¿Podemos dar por eterna la guerra de Ucrania? La tercera. ¿Por qué iba a negociar nada Putin con Trump y Zelensky si el presidente americano se ha convertido en el jinete del imperialismo? La cuarta. Dice Trump que quiere controlar Groenlandia para que Rusia no sea su vecino. ¿Le ha explicado a alguien que la frontera ya está a 3,9 kilómetros en el estrecho de Bering? Esto se lo sabe Félix. Y que puede cruzarse incluso a pie cuando el hielo une uno lado y el otro. La quinta. Se perfila a Irán como el nuevo escenario de la conmoción planetaria. Trump ya se ha postulado para resolverlo ahora sí, y no como en Venezuela, aludiendo a la libertad. La sexta. Hablando de teocracias y de arbitrariedades, ¿qué clase de elecciones podemos dar en España cuando la Federación ha llevado la Supercopa a la dictadura medieval de Arabia Saudí y cuando el trofeo lo portaba una mujer embozada en negro? La séptima. ¿Conviene a Sánchez tanto jaleo planetario para desenfocar las miserias de los casos Ábalos, Koldo y Cerdán? Y la media, que es la Profesor, ¿no es extraordinario? ¿No es extraordinario que los mercados, así en abstracto, lejos de deprimirse estos días, se hayan disparado? Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Ahora entiendo por qué hubo tanto movimiento en vuestros trasteros este fin de semana, mis queridos compañeros de Mocedades. Conocíais las encuestas que se iban a publicar esta mañana en los periódicos, por eso, envueltos en las lágrimas de la nostalgia, corristeis a desempolvar vuestros cuadernillos de formación del espíritu nacional. ¡Saludad a la nueva España! Yo ya me he tomado un par de Fortasec esta mañana. En todos los periódicos, el pelotazo de Vox. Empiezo por el sondeo de La Razón. Vox, 62 escaños, ya supera, como todos vosotros, la barrera de los 60. Entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz logran menos diputados que el PSOE en las últimas generales. En la encuesta del Español, Vox también obtiene 62 diputados y en ambas, ojo a esto, Abascal ya se encuentra a 40 escaños de Sánchez. En el sondeo del País no se habla de número de escaños, pero sí de porcentajes, y son similares. Vox roza el 18%. ¿Esto qué significa? ¿Por qué es tan importante? A partir del 15%, la ley electoral traduce con mucha mayor eficiencia la conversión de votos en escaños. El PSOE, por tanto, está en torno a los 102-105 y no podría gobernar ni sumando a los bedeles del Congreso, responsables de prensa, camareros, mantenimiento, periodistas. Eso sí, el padre Feijóo, con 145 escaños, necesitaría a Abascal igual que ya lo necesita en Extremadura. Azcón, en una entrevista con El Confidencial, dice que él no sopesa por ahora gobernar Aragón con Vox tras las elecciones. Consciente de estos números, de estos sondeos, en Vox ya han implantado una nueva estrategia. Lo leo también en El Confidencial. Vox se lanza por el PSOE en Valencia, Ceuta y Melilla tras superarlo ya en Murcia, Almería y Badajoz. La extrema derecha abandonó, recordaréis, todos los gobiernos autonómicos, pero parece que quiere volver. La Razón, Abascal desvela sus cartas, ahora quiere sillones en Extremadura. El País, Abascal exige ahora una vicepresidencia y varias consejerías en Extremadura. El padre Feijóo ha tenido cónclave este fin de semana en La Coruña. Nunca sé si es A Coruña o La Coruña. Yo pensaba que el A solo se ponía en Pamplona, como en la canción. A Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. Portada del Mundo. Feijóo exige a Sánchez un pacto global en defensa a cambio de que apoye el envío de tropas a Ucrania. Feijóo con sus 145 escaños, lanzó la siguiente propuesta. La leo en ABC y en La Razón. Propone acabar con los suplicatorios para derribar el blindaje de Sánchez. ¿Esto qué significa? Hoy, cuando el Supremo quiere juzgar a un aforado, tiene que pedir permiso suplicatorio al Congreso, y ese es el trámite que se quiere cargar el PP, porque de esa manera una mayoría parlamentaria hoy, aunque nunca suele suceder, se puede cargar la imputación. Muy bien. ¿Y qué otras cuestiones has encontrado esta mañana en los periódicos? Gracias por la aprobación, patrón. Sí. Los aviones no se comen. Muchas novedades sobre Plus Ultra, la aerolínea española de capital venezolano en el centro de todas las sospechas. El Mundo: Plus Ultra dio 6 millones del rescate de Sánchez a la petrolera chavista. Liquidó esa deuda gracias al rescate del gobierno español. Plus Ultra, recordemos, está investigada por blanqueo de fondos relacionados con el régimen. El Español, los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados 2 meses antes de que los detuvieran. Los dirigentes de la aerolínea vinculada al chavismo y al empresario Julio Martínez, el amigo de Zapatero, se reunieron con abogados y borraron documentos antes de los registros de la UDEF. Enlace con Venezuela, portada de ABC. La DEA maneja un informe sobre los negocios millonarios de Delcy y su pareja, contratos estatales en más de 500 millones. En El Mundo habla Alfredo Ramos, primer opositor que sale de la clandestinidad en Venezuela, no en España, y dice que los opositores deben salir a la calle como en Irán. La Vanguardia: Trump sopesa atacar Irán en apoyo del movimiento de protesta. Por cierto, allí 490
90 manifestantes muertos y 10.000 detenidos. ABC, el régimen iraní responde a las protestas con un baño de sangre. Y una buena noticia para terminar la revista de prensa. El Español, café amargo por ley. El gobierno obligará a que las máquinas lo sirvan sin azúcar y limitará los gramos a añadir. Normativa extendida a bibliotecas, museos, universidades y centros deportivos. Mis veteranos compañeros, además de los cuadernillos de la formación del espíritu nacional, recuperad también el pan negro. ¿De qué habla esto? Gracias, Dani. A ti, patrón. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa? Pues El País en la portada ya viene con una historia espeluznante. Condena el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la pérdida y manipulación sistemática de las pruebas bajo custodia policial en 2 casos de violación mediante sumisión química. Uno de los acusados es cuñado de uno de los policías del caso. Se perdieron imágenes del bar y se borró el disco duro de la investigación. Y la juez no llamó a declarar a ninguno de los encausados. Portada de ABC está llena de muertos iraníes, más de 500 y cerca de 11.000 detenidos se dice que hay. En El País, el presidente iraní acusa a Israel y Estados Unidos de sembrar el caos y el desorden con el despliegue de terroristas vinculados a los disturbios. Los cortes de internet superan las 72 horas. En La Vanguardia, según una ONG, han muerto también 48 miembros de las fuerzas de seguridad. Y Mikel Ayestarán en los diarios de Vocento titula «Irán se precipita a una masacre». El andaluz se pregunta en su columna del Mundo ¿qué lecciones de feminismo vamos a dar a Elon Musk con su humillante IA que desnuda a mujeres si es él quien está poniendo Starlink al servicio de las que se quieren quitar el hijab en Irán? ABC, un informe alerta a Estados Unidos de los negocios de Delcy Rodríguez y su novio Youssef, que amasó 500 millones con contratos estatales cuando Venezuela atravesaba su peor crisis humanitaria. Novios feos no se echa, ya te lo digo. En El País, la invasión rusa de Ucrania ya dura más que su guerra contra el nazismo. Y Pérez Reverte escribe unos paginones en El Mundo sobre la RAE. ¿Por qué ni fija, ni limpia, ni da esplendor? La sumisión de la RAE a las redes sociales deteriora su imagen. Cualquier cateto audaz puede imponerse si persevera a Cervantes, Galdós o García Márquez. ¿Y por qué no te vas de ese antro? En El Periódico de Cataluña, una influencer sustituye a Samantha Vallejo Nájera. En La Razón sale foto del nuevo trío. Marta Sanahoja, Delicious Marta, es joven y guapa. El señor feo sigue, no lo han cambiado por un influencer. En La Vanguardia, un exjugador de la NFL demanda a su exmujer por dar detalles de su pene, por su tamaño. Dice la mujer, ha dicho la mujer, eran como 2 latas de Coca-Cola, quizá 3. Es que me mareo de pensarlo. 2 latas de Coca-Cola, quizá 3. No ha dicho el ¡Basta! El dicho murciano que habla de... ¡Basta! Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión. Repsol va a triplicar la producción en Venezuela, lo que va a requerir inversiones masivas en infraestructura. Vivienda y alquiler van a subir un 7%. Ahora que me has contado que Pedro Sánchez va a hablar hoy de vivienda, le recomendamos el editorial de Expansión para que no siga el gobierno haciendo tonterías. ¿Qué es lo que dice Expansión? Que los problemas se ven agravados por las recetas planteadas en los últimos años, que han generado incertidumbre entre inversores y han ahuyentado a los arrendatarios. Decreto antidesahucio, falta de suelo, carga burocrática, cantidad inembargable de los propietarios morosos, impuestos, etcétera. Que lo lea Sánchez, please. 5 días. Digi se convierte en el refugio laboral de las telecos frente a las 14.000 bajas entre sus rivales. El Economista, el salario mínimo de 2026 va a equivaler al 71% del salario medio en las pymes. Es el gobierno siempre contra las pymes. Resultado, el comercio pierde más de 13.000 negocios en el último año. Prensa económica internacional, Financial Times, porque la Fiscalía en Estados Unidos abre una investigación contra Jerome Powell, el presidente del Banco Central, dice que esto es una represalia porque no ha querido bajar los tipos de interés. Y terminamos con el Wall Street Journal, que habla de la historia esta de la estrechamiento de la clase media. Dice, bueno, los amigos de Trump utilizan este temor pues para justificar los aranceles, etcétera, y mientras que la izquierda lo utiliza como excusa para subir los impuestos. Y sin embargo, el pesimismo no encaja con los datos que dicen que la economía de Estados Unidos es la más grande que ha habido nunca, mientras que los americanos están disfrutando un nivel de vida más alto que ninguna sociedad en la historia. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, y digo Racipachi en El Mundo. Donald Trump es un vaquero. Entra en un salón del lejano oeste. El barman le pregunta, ¿qué va a tomar? Y Trump da un puñetazo en la barra y grita, ¡Groenlandia!
Nos queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y con lo clásico después de un clásico, con el análisis de lo que se predijo, con el análisis de lo que pasó durante y después de la victoria del Barça 3-2 sobre el Real Madrid. Y generalizando, lo que se dice es que los de azulgrana son los supercampeones y que los madridistas compitieron bien. No sé si a los de blanco les vale eso de ser un rival digno en la tercera final consecutiva que pierden contra el Eterno, pero también es cierto que las encuestas previas hablaban de una diferencia final mucho mayor que la mínima, porque aquí la parte crítica a los campeones, un Madrid inferior tuvo una clarísima oportunidad para llegar a los penaltis. En resumen, el Barça gana y el Madrid se esfuerza. Ya quisiera algún político contar con el respaldo que tiene hoy Rafinha, el mejor valorado de la final, 2 goles y con números que avalarían el verdadero manifiesto por el cambio de su formación. Y es que la vuelta de Rafinha después de su lesión coincide con la remontada azulgrana, siendo el brasileño el azote del Real Madrid, al que ha hecho 7 goles en 12 partidos. En el clásico de Liga que el Barça perdió en el Bernabéu no estaba Rafinha. Y el Madrid pues aguantó la primera parte gracias a un Vinicius desbordante y a un pacto global por la defensa. Alguno ha visto en el plan de Xavi el regreso del mouriñismo, agazapado el equipo blanco esperando una oportunidad. Está a quien le vale, Alonso salva los muebles y también aquel blindaje defensivo es la muestra de que el Real Madrid necesita un rearme, un debate interno sobre las expectativas blancas cruzado ya el Ecuador de la temporada. Como el que busca el Sevilla, porque tenemos Liga con el Celta visitando el Sánchez Pizjuán, luego vamos a tener Copa martes, miércoles y jueves para volver a la Liga el viernes el fin de semana en la previa de la semana que viene de la penúltima jornada de la Liga de Campeones. Así es el calendario. En segunda, Racing y Las Palmas son los equipos que ocupan la plaza de ascenso. Y una mirada a la Copa de África la hace el mundo porque los 4 semifinalistas, Marruecos, Senegal, Egipto y Nigeria, tienen 4 entrenadores africanos, algo que nunca había pasado. Y eso sí, no tengo noticias de la NFL por no daros la lata. En 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana, 8, que serán las 7. 3 latas de Coca-Cola. En Canarias. Basta, ahora continuamos. Vale, Hay muchos niños. Sí, es verdad.